Dios ha estado hablando de distintas formas y en distintos espacios y lugares. Y tenía que preparar 2 mensajes para hoy día, uno para la mañana y otro para la tarde, pero al final el Señor me ha estado hablando de este mensaje solamente, uno para nosotros como pueblo y otro para el lugar donde me toca predicar en la tarde. Hay una constante que hemos estado viviendo en estos días, ¿cierto? Y uno cuando se detiene a observar el tiempo que hemos estado viviendo, tiempo de fiesta de Navidad, se da cuenta que mucha gente estuvo celebrando Navidad y la sigue celebrando. Yo por lo menos también, ojalá Navidad durara todo el año. Pero esta celebración se ha estado manifestando de distintas maneras y razones. Algunos solo por tradición, porque se usa, porque es algo, una costumbre más acentrada. Otros lisa y llanamente solo por costumbre, sin tener ninguna revelación. Se repite y se hace. Y otros solamente por el consumo o por la pura religión, por la estructura que ha habido, que es un tiempo de tener que celebrar Navidad. Incluso hay personas que concurren a templos católicos, evangélicos, como sea, siempre solo en esta época. Y es impresionante las distintas motivaciones que puedan haber. Pero lo importante de esto es solo un mensaje que viene en Navidad. Porque en Navidad viene un mensaje que recuerda un nacimiento, que fue y es y será trascendental para todos y cada uno de nosotros. Pero también hay otro mensaje que es el motivo de esta prédica y su título, que es el renacimiento de un cristiano. ¿Y por qué? Porque todos los que somos hijos de Dios rememoramos un momento glorioso, tremendamente significativo, y que es el pasar de un momento de anhelo, de expectativa, a otro momento de certeza y de realidad. Es como cuando uno está esperando un hijo, ¿cierto? Cuando uno está esperando un bebé, tiene la certeza, pero que va a venir un nacimiento, pero primero que eso, antes de tener esa certeza de poder tenerlo en sus brazos, de poder acunarlo, de poder abrazarlo, tiene un anhelo, una expectativa de que ese hijo o hija venga pronto. Venga pronto. Y sabes tú que el pueblo de Dios ha tenido ese mismo anhelo por mucho tiempo. Y el pueblo de Israel lo tuvo desde cientos de años antes de la llegada de Jesucristo. Y algunos en Israel aún esperan, porque llegó, se fue y está presente en nosotros, pero ellos no lo recibieron. Y esta promesa está en el libro de Isaías, en el capítulo 7. En Isaías 7, y para ponerlo dentro de contexto, específicamente Isaías 7:14. Pero para ponerlo de contexto, el rey Acaz, rey de Judá, está en un tiempo difícil porque viene contra él el rey de Siria, que era el rey Resín.
Pero no solamente venía contra él el rey de Siria a invadirlo, a atacarlo, a destruirlo, sino que además también venía junto con el rey de Siria, el rey de Israel, Peca. Venía contra él, un mismo pueblo, y uno venía contra a destruirlo. Y él estaba muy angustiado en su corazón, y él estaba muy complicado porque sabía que la situación era difícil y que la sobrevivencia difícil, aún más. Y a este escenario, y en este escenario, se le acerca el profeta Elías a hablarle de parte de Dios, a animarlo, a exhortarlo, a decirle que no temiera, que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria a pesar de que vinieran dos reyes poderosos en contra de él. Y sucede que en ese instante el profeta de parte de Dios le dice a Acaz y pide una señal, pide una prueba, para que tengas certeza de que Dios está contigo y que te dará la victoria. Y Acaz, rey de Judá, dice: líbreme Dios de poner yo en duda la palabra de Dios. Líbreme el Señor de ponerle yo una condición a Dios. Qué impresionante, ¿eh? Y sabes, cuando uno lo traslada esto a hoy en día, ¿cuántas veces nosotros le ponemos una condición a Dios? Y estando en una situación absolutamente distinta a la situación de Acaz rey. Y en esta misma situación, y al no poner una condición, el profeta de parte de Dios igual le pone una señal, igual le da una profecía, y esa es la que está referida en el número 14 de este capítulo 7, y que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué él tenía que Dios prometerle Emmanuel, Dios con nosotros? Porque recordemos que en el contexto que se vivía en esos tiempos, la presencia de Dios descendía sobre un profeta o sobre un hombre determinado, que era el encargado, el sumo sacerdote o el ministro de Dios, que era el encargado de transmitir el mensaje del Padre al pueblo. Y sin embargo, el pueblo siempre había tenido la presencia de Dios. Cuando salió con Moisés, ¿con quién los acompañaba? La presencia de Dios. Y mientras estuvo en el desierto, la presencia de Dios. El pueblo se acostumbró a tener a la vista la presencia de Dios, mas no todos accedían a la presencia de Dios. Solo el escogido de parte de Dios, solo el sumo sacerdote, después cuando ya estaba establecido el pueblo. Pero y sin embargo el resto del pueblo veía la presencia de Dios, mas no entraba en contacto con Dios. Entonces, ¿qué mejor que esta promesa de parte de Dios para el rey Acaz, en el cual le señala que Dios iba a enviar un Salvador, iba a enviar un Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a ser concebido por lo imposible, una virgen, y que su nombre sería proféticamente Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese es el contexto. Pero considera esto: humanamente es imposible que una virgen conciba. Humanamente no puede ser posible que esto se manifieste así.
Entonces, el gran anhelo de volver a tener el pueblo de Dios, la verdadera presencia de Dios en medio de ello, estaba fundado en un imposible: que una virgen conciba, en un milagro. Y era lo que ese momento el profeta Isaías le estaba entregando a Acaz, pero no se manifestó en ese tiempo, se manifestó varios siglos después. Pero Acaz se llenó de fe al tener esa promesa en su corazón, porque él no la había pedido y él tampoco quiso ponerle una condición a Dios, pero sí tenía una manifestación de fe, una convicción de lo que no estaba viendo en ese momento, en algún día se iba a presentar, y eso lo llenó de ganas, eso lo llenó de fuerza, eso lo llenó de autoridad para poder seguir avanzando. Nosotros muchas veces estamos en una condición así, muy parecida, muy similar, en la cual tenemos muchos anhelos de parte nuestra, que estamos esperando que esto se desate, y que para tener certeza de que es de Dios, tener convicción de la presencia de Dios con nosotros. Emmanuel, para poder tener certeza de que no nos estamos equivocando, que no nos hemos sido abandonados por Dios. Y esa convicción es la que acompañó al pueblo y para los que creían por varios siglos en esa condición. Y muchos de ellos fueron formados, educados, para que esperaran la llegada de este Mesías Salvador. Recuerda que desde el comienzo Dios siempre prometió su presencia. Es más, Dios mismo recibe de parte de Moisés la exhortación que si su presencia no iba con él, él no daba un paso por el desierto. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado en esta condición de decirle: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no soy capaz de dar siquiera un paso para poder avanzar? Y necesito esa certeza de que hay presencia, Emmanuel, Dios conmigo, con nosotros, para poder avanzar en todos estos planes y proyectos que algún día nos hemos puesto por delante. Porque cuando no se van materializando algunos de ellos, o se desbaratan otros, empezamos a dudar: ¿y la presencia de Dios entonces? ¿O Dios no está conmigo? ¿O Dios no me acompaña? ¿Qué está pasando, Señor? Si yo he creído en ti. Y en esta condición, no solo estaba el rey Acaz, con los reyes que se le venían encima con todo su ejército, sino que hoy en día esto también nosotros estamos anhelando, esperando, confiando, esperando que se manifieste Emmanuel en nosotros. Por eso es necesario, como le decía Jesucristo a Nicodemo, que para poder creer debía nacer de nuevo. Porque más adelante y varios siglos después, estando un hombre, José, se encuentra con la gran sorpresa de que la mujer con la cual estaba desposado y aún no materializado el matrimonio, no consumado, ya se encontraba embarazada. Y mira este contexto, porque es necesario nacer de nuevo.
Porque quien conoce judíos, israelitas, judíos de religión judía, estudian una enormidad Torah, la palabra. Están siempre estudiando la palabra. Y junto con estudiar Pentateuco, los 5 primeros libros que constituyen el Torah, el mensaje de Dios para ellos, estudian los profetas mayores. Y dentro de los profetas mayores, evidentemente el que más estudian es Isaías. Por lo tanto, son muy preparados en la palabra de Dios. La conocen de pequeño. Sobre todo los más ortodoxos, son niñitos que manejan el Torah al revés y al derecho. Lo leen para todos lados. Y saben muy bien la palabra, desde pequeño. Entonces, no te sorprende que José, un hombre, que muchos dicen un carpintero, pero era un maestro, tenía un oficio, era un obrero calificado. Esa es la realidad de ese contexto en esa época. Y conocedor de la palabra de pequeño, reciba esta situación, y como dice la palabra, un hombre piadoso, no reacciona como Dios quiere que reaccione. Reacciona conforme al entendimiento. Reacciona conforme a la mente. Reacciona de una manera distinta al clamor y al anhelo de ese pueblo que salió de Egipto, de ese pueblo que fue exhortado por el profeta Isaías, estando acá en una condición difícil. Reacciona como el más mundano, piadoso pero mundano. Y eso es lo que está, en ese contexto está cuando Dios tiene que volver a hablarle a José, y como dice en Mateo 1 del 19 en adelante, hablarle en sueño. Y dice en Mateo que, voy a leer el contexto del 18 para saber la introducción. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y me voy a detener ahí. Quiso dejarla secretamente porque no quería infamarla. Un hombre que conocía la palabra, como muchos de nosotros, se encuentra en una condición, y ¿cómo reacciona? Reacciona conforme al entendimiento y al conocimiento humano, no conforme a la revelación de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros no estamos reaccionando así hoy en día? No conforme a la palabra, sino que a los estándares del mundo. ¿Y qué pasó con el nacimiento? ¿Qué pasó con el renacimiento que tuvimos y experimentamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón? Muchas veces la respuesta nuestra es como la de José. Mira, no quiero hacer escándalo, no te quiero infamar, pero te voy a abandonar secretamente. Y esa es una expresión que se repite incluso hasta el día de hoy, en muchas situaciones complicadas que pudiéramos estar viviendo, porque reaccionamos conforme al entendimiento y al conocimiento del hombre, pero no conforme a donde está verdaderamente alojada la presencia de Dios en todos y cada uno de nosotros, que es nuestro corazón, y de la cual Jesucristo supuestamente ha sido invitado por nosotros a reinar en el 100% de nuestro corazón. Y sin embargo, José,
como muchos de nosotros hoy en día, inmediatamente lo lleva al entendimiento y a la razón. Y ahí lo sobrenatural no tiene cabida. Ahí lo sobrenatural hace cortocircuito y entra el conflicto que lo vivió José y que lo vive cientos de José y Josefas hoy en día. Conflicto. Y está conflictuado el corazón. Y a pesar del conocimiento y de la preparación que Dios ha hecho en nosotros por un tiempo, en algunos muchos años, en otros menos tiempo, pero la palabra ha sido revelada. ¿Y cuál ha sido la reacción? La reacción de José en un comienzo, apenas recibe la noticia, no fue asimilar la promesa de Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y que será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que volverá a la presencia de Dios nuevamente con nosotros, permanentemente, sino que reaccionó en la carne, reaccionó en el entendimiento humano, y quiso dejarla secretamente para no infamarla. ¿Por qué? Porque si no lo hacía de manera secreta, si él denunciaba la acción, ¿qué iba a suceder con María? Tenía que morir. La piedad. Tenía que morir. No había otra forma. Y ese es el contexto que yo quiero que repasemos hoy en día. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos como José? En vez de reaccionar como Dios está esperando que reaccionara Acaz, como Dios está esperando que reaccionen todos los hijos e hijas de Dios, con una certeza y convicción de que Dios es con nosotros, de que Dios es Emmanuel, y que no se viene a manifestar en medio de una congregación, ni en medio de un pueblo, se viene a manifestar de manera personal contigo y conmigo todos los días, absolutamente todos los días. Y eso es lo que necesariamente debía revelársele a José, y que está narrado en el 20 y el 21 de este mismo capítulo primero. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Ese es el significado de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José recibe esta revelación en sueños, un hombre preparado en la palabra empieza a asimilar nuevamente la enseñanza de pequeño. Se activa eso que ha sido enseñado y reacciona conforme a esa enseñanza. Y dice: wow, el hijo que María espera del Espíritu Santo es. Y no solo eso, sino que inmediatamente recibe el mensaje. ¿Por qué lo asimila a Isaías 7:14? Porque el ángel le dice que esto es del Espíritu, pero no solamente eso, sino que le señala cuál es el nombre que le tiene que poner al bebé, porque no es de él, es de Dios. Así que él no está autorizado a pensar que le va a poner Cristian. Le pondrás Jesús, porque salvará al pueblo de su pecado. ¿Te das cuenta? Y ahí viene la reacción.
Y ahí Él relaciona, y por eso el 21 y el 22 hablan de que inmediatamente, para que se cumpliera la profecía, como dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de su profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y despertando del sueño, esa es la cita que queda ahora. Y despertando José del sueño. ¿Cuántos de nosotros necesitamos despertar a la revelación de la palabra de Dios? Porque está como adormecida la palabra. Porque el mensaje de Dios hoy en día está como ahí puesto, en off, como casi en un mensaje subliminal, pero que no está siendo realidad hoy en día en todos y cada uno de nosotros. No es solo el hecho de que Dios le hablara a José en un sueño, sino que la palabra está referida al decir: despertó José. Despertó José. Y Dios está anhelando hoy en día que Francisco despierte. ¿Te das cuenta? Dios está anhelando que cada uno de nosotros despertemos y podamos ver la verdad, y podamos ver lo evidente, y podamos ver que Dios está anhelando que cada uno de nosotros despierte, se sacuda, se remezca y deje de reaccionar con tradición, porque el pueblo lo hace así, porque ya quedó escrito de esta manera. Que deje de hablar por costumbre o de actuar por costumbre. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace así, por lo tanto yo también lo hago. Que deje de actuar el pueblo de Dios por religión, porque hay solo una estructura que dice que se celebra Navidad el 25 de diciembre, cuando todos sabemos que físicamente Jesucristo no podría haber nacido un 25 de diciembre, sino que más bien cercano al 18 de septiembre. Y sin embargo, algunos lo asumen como algo tajante, como algo expreso, y ahí se quedan, en la costumbre, en la tradición, en la religión en definitiva. Y Dios está anhelando que el hombre y la mujer, todos y cada uno de sus hijos e hijas, despierten como José. Dios está exhortando, Dios te está exhortando. Si no estás en esta condición, despierta, despiértate, porque necesito que haya un renacimiento en ti. Y ese es el verdadero mensaje de Navidad cada año, cuando estamos ahí compartiendo el pan en familia, o en una reunión de culto, o en una reunión cualquiera que sea. El verdadero mensaje de Navidad es recordarnos que como Cristo nació, vivió, murió por nosotros, conforme a su mensaje, resucitó y hoy día reina, así también cada uno de nosotros es necesario que renazca. Es necesario que volvamos a nacer. Es necesario que haya un estremecimiento en todos y cada uno de nosotros para entender que nuestro amor por Jesús no es religión. Nuestro amor por Jesucristo no es por una costumbre o una tradición. Mira, nací en un hogar cristiano, por lo tanto soy cristiano. Tradición. Ni porque todo el mundo en mi entorno lo hace así, yo también lo hago, pero no lo vivo, no lo experimento, no lo siento, no guía mis pasos todos y cada uno de los días de mi vida. Y Dios está anhelando eso. Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros. Y eso se tiene que manifestar no solo en mi relación familiar, en mi relación laboral, en cada día que ando por un lugar u otro, en todo tiempo. Emmanuel, Dios conmigo. Emmanuel.
¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo posible. Dios Padre está conmigo porque Jesucristo lo permitió. Porque Jesucristo vino como Salvador para salvarnos a nosotros de nuestro pecado. Y cada día que pecamos, solo Jesucristo puede restablecer el vínculo para que Emmanuel esté conmigo en todo tiempo nuevamente. Y eso se tiene que manifestar de una manera práctica, pero eso no se recibe en el entendimiento y en el conocimiento. Eso se recibe en el corazón. Porque este mensaje de parte de Dios, de querer venir a vivir con nosotros, se tiene que revelar de manera impactante. ¿Me entienden? El verdadero significado de Navidad es permitir y recordarte, si te has deslizado, que es necesario que recuerdes tu renacimiento. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón, cuando te sentiste libertado por Cristo, cuando dijiste ya nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron y todo en mi vida ha sido hecho nuevo. Y por lo tanto, como ha sido hecho nuevo, tengo que cuidarlo. Y tengo que sostenerlo a como dé lugar. Porque si no va a venir la costumbre, la tradición, la religión, y me va a descolocar. Y voy a caer en una repetición de hechos cuando no me voy a dar ni cuenta, cuando voy a estar nuevamente lleno de pecado. Y en esa condición, ¿Dios podrá estar conmigo? No. No puede estar en mí. Por lo tanto, tengo que apelar a Cristo Salvador para que Dios pueda nuevamente reinar en mi corazón. Y eso es lo que Dios ha estado mandando un mensaje insistentemente en todos y cada uno de nosotros. Por eso, cuando este mensaje habla, esta parte de la palabra, habla de lo que aconteció y de lo que se reveló, viene a ser más importante Mateo 1:24, cuando dice, José despertó. José reaccionó, se dio cuenta que lo que estaba haciendo era una reacción conforme a la tradición humana. No se había abierto a lo sobrenatural. José, por sencillo que fuera, era un hombre preparado, era un hombre educado, era un hombre que había sido suficientemente formado en la palabra. Y en ese instante reaccionó cuando tomó la profecía de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en ese momento despertó José. En ese momento reaccionó. ¿Y cómo reaccionó? Se dio cuenta que estaba siendo un obstáculo al propósito eterno de Dios. De nuevamente posibilitar las condiciones para que el sueño de Dios expresado, de tener una gran familia de hijos e hijas, se cumpliese y se manifestase. Y para eso estaba enviando a su propio hijo, Jesús, para que asumiera una condición humana y de bebé creciera. Para que tuviéramos un referente, para que tuviéramos un modelo a seguir y pudiéramos cumplir. Por eso Jesucristo dice que vino a cumplir la ley y la cumplió toda, para mostrárnosla que era posible. Antes de Jesucristo, cualquiera de nosotros siempre hubiera declarado: es imposible seguir la ley de Dios. Menos en el contexto que vivían los hijos de Dios antes, y en la misma condición que lo vivimos nosotros hoy en día. Porque si lo ponemos en el contexto racional, hoy es tan difícil seguir a Cristo y a Dios como antes. ¿O qué creen que las leyes que hoy en día están saliendo no existían antes? ¿O las prácticas y las costumbres homosexuales o lesbianas no existían antes?
siempre han existido. Por lo tanto, no hay ningún heroísmo hoy en día oponerse a eso, si todo el pueblo de Dios ha estado viviendo en un ambiente de la misma forma. Y sin embargo, ¿qué está apelando Dios? Despierta. Por favor, despierta. Te ha estado hablando a través de su palabra. Te ha estado hablando a través de profetas. Te ha estado hablando a través de tus pastores. Y tú no despiertas. No despertamos. El pueblo de Dios no despierta. Porque si despertara, entendería inmediatamente que Dios con nosotros. Y completando la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué imposible pudiera haber en nosotros si Dios está con nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién podrá conmigo? Porque quien se mete conmigo, se mete con Dios. Ese fue el mensaje al rey Acaz para que se saliera victorioso de la agresión de 2 reyes. Y ese es el mensaje que Dios le dio a Acaz, que Dios le dio a José y que José posibilitó para que tú y yo hoy en día pudiéramos decir, Emmanuel. Y lo hizo posible Jesús. Y lo hizo posible, lo hizo una realidad para mí hoy en día. Por lo tanto, cuando yo estoy en esa condición, no me puedo amedrentar porque el mundo me dice que es imposible que yo alcance esa meta que me he propuesto. Y me desespere. Porque el que cree todo es posible. Porque tenemos esa tendencia a lo José. A lo humanizarlo todo, llevarlo cautivo a la mente y a razonarlo. Pero lo imposible no se manifiesta en la razón. Lo imposible se manifiesta en la presencia de Dios en el corazón. Por eso cuando se define fe, y que lo sabemos de memoria, es certeza, es convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, de lo que no es posible aún, pero sí yo ya lo he declarado que será. Y en esta condición es donde tenemos que reaccionar. José despertó. ¿Despertaste tú? La bendición es que José despertó. Y al despertar José, no actuó como el mundo esperaba que actuara. Cuando José despertó, imposibilitó que el mundo diera cuenta de María y así no se materializara el nacimiento de Jesús, no llegara el Salvador. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros humanizamos las cosas, no estamos permitiendo que el Salvador llegue a mi corazón, que el Salvador tome el control de lo que está aconteciendo. Y estamos impidiendo que lo sobrenatural que es Dios se manifieste hoy en día. Si hoy todo el mundo no es cristiano, si hoy todo el mundo no estamos viendo llenos de milagros por todos lados, ¿por quién creen que es la causa? La causa está en la iglesia. La causa está en nosotros. Porque no hemos hecho posible que el Dios de imposibles se manifieste. Porque hemos humanizado al Dios Todopoderoso. Lo hemos circunscrito a la conciencia. Lo hemos circunscrito a la razón. Y ahí no reina Jesús. Jesús dice que ha venido para reinar en nuestros corazones, no en nuestro entendimiento ni en nuestra razón. Él quiere reinar 100% en tu corazón y en mi corazón. Pero para eso necesita necesariamente que despertemos. Y el despertar es un proceso que tiene que producirse día con día. Porque nuestra necesaria y permanente relación con el mundo hace que en algún momento nos adormezcamos.
que en algún momento la tradición, que en algún momento la costumbre, que en algún momento incluso la misma religión me arrastre. Y no me doy ni cuenta cuando estoy súper lejos de la presencia de Dios. Emmanuel no es en mí. Y estoy a una distancia considerable y me digo, ¿qué me pasó? ¿Por qué si yo he estado viviendo en la presencia de Dios? ¿Por qué si he visto su manifiesta presencia, en algún momento me aparté a tal punto de ya ni siquiera experimentar sus milagros? Pero lo maravilloso de esto es que Jesucristo lo posibilitó de manera permanente para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué posibilitó? Que cada uno de nosotros pueda despertar. Que cada uno de nosotros pueda reaccionar. Porque despertar es reaccionar. Reaccionen. Reaccionemos. Hay un mundo en necesidad. Reaccionemos. Hay un mundo que necesita, Emmanuel. Hay un mundo que necesita reconocer a Jesús Salvador. Que no hay pecado en mí que Jesús no pueda perdonar. Y que perdonar ese pecado pueda entrar a Emmanuel. Pueda entrar a la presencia de Dios. Ya no como en el Antiguo Pacto o Testamento, como lo quieras llamarlo. Ya no con una presencia que solamente estaba circunscrita a un profeta determinado, a un elegido, a un sumo sacerdote. Sino con una presencia prometida para todos y cada uno de nosotros, como lo está manifestado Hechos 1:8, ¿o no? Cuando hemos predicado Hechos 1:8 varias veces, no una, ni yo solamente, varios de nosotros, ha venido a hablar. Porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Incluso Jesús, cuando se aparece a los apóstoles, poco antes de ir a la presencia gloriosa y en majestad delante de Dios, lo señala y Él los exhorta: permanezcan aquí en Jerusalén, recibid el Espíritu Santo. Eso que estaba circunscrito para uno solo en el Antiguo Testamento, ahora estaba absolutamente abierto para cualquiera que quiera despertar. Por lo tanto, el despertar no es condición del pastor, de la pastora. El despertar no es condición del entorno de la iglesia a la cual yo asisto o no asisto. El despertar es condición absolutamente personal y es un proceso que en algunas ocasiones, en más de una oportunidad, se tiene que dar. Porque es la presencia prometida de Jesucristo. En Mateo 28, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿O no? Y yo estaré con ustedes. Emmanuel, Dios, Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre estará con nosotros. Pero para eso es necesario que José despierte. Para eso es necesario que la iglesia despierte. Acá era un hombre que había actuado conforme a la enseñanza de Dios. Así que era justo. José era un hombre justo. Tan justo que recibiendo la noticia de que María estaba embarazada, que había concebido, ¿qué hace? Piensa en no destruirla, no infamarla, no le aplica la ley. Y piensa en dejarla secretamente.
Pero no es su justicia lo que lo llevó a salvación. Y no es la justicia tuya o mía. Si he sido buena persona, yo no he sido malo, yo no robo, yo no blasfemo, yo no adultero, yo no ando en esto, en este otro, he sido bueno. No es por eso que voy a tener salvación. Voy a tener salvación si recibo el Espíritu Santo en mí. Y despierto. Porque cuando reciba el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, no solo voy a recibir la presencia de Dios conmigo, sino que todo lo que eso significa, voy a recibir poder. Porque Dios es poder. Un poder manifestado en amor, pero poder. Y ese poder va a permitir que yo pueda enfrentar todas las condiciones difíciles que se me están dando, ya sean laborales, ya sean educacionales, ya sean personales, anhelos de mi corazón. Se manifestará el Dios de gloria, porque Emmanuel, porque Dios está conmigo. Cuando dice el Señor claramente que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, nos permitirá ser testigos. ¿Testigos para quién? Para ese mundo de tradición, para ese mundo de costumbre, para ese mundo incluso de religión en las mismas congregaciones. Religión, en donde no importa si yo mientras guarde la apariencia, no importa lo que haga escondido. Si yo guardé la apariencia, así que no hay problema. Religión. ¿Sabes cómo nos llamó a eso Jesucristo? Sepulcro blanqueado. Así refirió a la clase sacerdotal de esa época. Y Jesucristo que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y mañana, ¿cómo crees que lo llamará hoy en día a nosotros si estamos en esa condición? Sepulcro blanqueado. No hay más. Por eso es importante decir la buena y correcta doctrina y decir el verdadero mensaje. Esto es. No es para azotarte, no es para que nos sintamos mal, no es para que nos digamos pobrecito de mí, sino que para que posibilitemos que a través de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo puedo salir en esa certeza de que Dios conmigo, enfrentar las condiciones más adversas y difíciles e imposibles que se pudieran manifestar. Y si Dios es conmigo, yo restauro mi familia. Y si Dios es conmigo, yo conquisto esa oposición laboral. Y si Dios es conmigo, yo alcanzo en esa meta que me he propuesto. Porque Dios es conmigo. ¿Entienden la naturaleza de lo que es renacer en Cristo? Cuando dice y cuando celebramos Navidad, ese es el mensaje. El mensaje es, despierte. El mensaje es, despierta José. Y nos ponemos nosotros y decimos, es necesario despertar a la verdad que ha sido acuñada en algunos de nosotros por años y está ahí como una semilla que necesita que venga la fuerza del Espíritu para que riegue esa semilla y germine la presencia de Dios nuevamente y lleve a través de Emmanuel la salvación, no solo personal. Habemos aquí algunos que depende gente de nosotros, esposas, hijos, hijas. ¿Y ustedes acaso creen que no vamos a ser responsables de esas vidas? Absolutamente responsables. Y Dios se encarga de recordarlo todos los días a nosotros. José despertó.
La pregunta es, ¿nosotros despertamos? ¿O nos quedamos en la tradición? ¿O nos quedamos en la costumbre? ¿O nos quedamos en la religión? Si nos quedamos en eso, reaccionaremos conforme al entendimiento humano y le haremos la tarea muy fácil al mundo. Bastante sencillo. Seguirán avanzando los Movili. Seguirán avanzando todas las ONG que quieren destruir la presencia de Dios en todos lados. Y nos quejaremos y lloraremos amargamente, como el pueblo judío frente a un muro destruido, en un muro de lamento. Ahí, quejándonos. Y sin embargo, no haciendo nada para que el Dios de imposibles se manifieste. O conforme a lo que es la presencia misma de Dios, reaccionaremos. Y a través de la sangre de Cristo lavaremos el pecado. Y teniendo certeza de que tengo un Salvador, posibilitaré que Emmanuel, que Dios esté conmigo siempre. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿me entienden, pueblo de Dios? Cuando Dios está hablando renazca, cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer, esto le dijo. Y Nicodemo, siendo un sabio, no lo entendió, porque ya era parte de la religión, porque ya era parte de una estructura de costumbres y de tradiciones. Pero nosotros estamos liberados de eso. Nosotros tenemos una correcta interpretación y una libertad para poder reaccionar en cualquier tiempo, por conflictuado que sea, por difíciles que sean los tiempos, por imposible que sean los tiempos. Emmanuel, Dios está conmigo, Dios está conmigo y transformará esta situación. Por eso, cuando el salmista dice que cuando yo vuelva de mi cautividad, seremos como los que sueñan. Y todos esos sueños que están ahí anhelando en el corazón, Dios no tiene ningún conflicto en activarlos si soñamos y dejamos que esos sueños obren en nosotros. Porque para el que cree nada es imposible. Para el que cree nada es imposible. Por lo tanto, lo que has logrado hasta ahora por tus fuerzas, imagina cómo será lo que puedes lograr, no por tus fuerzas, como dice la palabra, porque nuestras almas no son carnales, sino que por el Espíritu, que prometió y envió Jesucristo, y que está aquí presente, a disposición de todos y cada uno de nosotros. Está posibilitado. Por lo tanto, la palabra está activada. Lo único que tienes que hacer tú y yo para tomarla, despertar. Como despertó José. Así también despierta tú y dale un verdadero sentido al tiempo de Navidad. Eso es lo que Dios ha estado experimentando hoy en día para todos y cada uno de nosotros, y lo está repitiendo desde hace 2000 años. Y todavía muchos no lo reciben. ¿Por qué? Por causa de la iglesia, no por causa del mundo. Porque hemos estado entretenidos en nuestros propios intereses, porque hemos estado entretenidos en pequeñeces, porque hemos estado entretenidos en cualquier cosa menos en el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día es necesario que la iglesia despierte, ya no solo José, sino que la iglesia despierte. Y despertar a la iglesia, ¡wow!, empieza a moverse Emmanuel. Y moviéndose Emmanuel Dios con nosotros,
No vamos a ser nosotros los que andan tiritando. Dice la estadística que el pueblo o religión que más ha crecido en los últimos años es el pueblo musulmán. Matando a diestra y siniestra. Sin ningún problema. Y sin embargo, a través del terror, conquistan. ¿Y quién no se va a hacer musulmán con un AK, un Kalashnikov encima de la cabeza? ¿Musulmán o no? No, ¡pum! ¡Fuego! ¡Listo! Así lo están haciendo. En África sí lo están haciendo. Así lo está haciendo ISIS para recuperar o el Estado Islámico en el Medio Oriente, los pueblos árabes, a todas esas naciones que se han supuestamente aburguesado. Se cortan la cabeza entera, ni siquiera los degollan, se la cortan y la dejan ahí. Con ese mensaje, ¿quién no va a volver a ser musulmán? Porque es un Dios de terror. Alá es un Dios de terror. Pero nuestro Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de transformación, lo tenemos relegado y escondido. Y la iglesia no avanza, porque está entretenida en sus disputas, en sus contiendas, en sus pequeñeces y en sus deseos personales. ¡Wow! No nos damos ni cuenta que vamos a tener al Estado Islámico aquí en Chile. No nos vamos a dar cuenta, si es que ya no están. ¿Sí? Por eso la iglesia tiene que despertar, como despertó José. Despierta, iglesia, Guajira, despierta. Es el tiempo de que reacciones, te limpies del pecado y venga Emmanuel nuevamente con nosotros. ¿Amén? Pongámonos de pie, por favor. ¿Te das cuenta por qué este mensaje tiene que ser replicado a la tarde? ¿En otra cobertura? Porque es un mensaje profético, porque viene del corazón de Dios. Pero así también como puede ser para otros, también es para nosotros. Y también es para tu vida. Porque Dios no es sádico, Dios no es masoquista, Dios no quiere nuestra destrucción. Dios quiere nuestra restauración. Dios no está como Alá aquí para cortarnos la cabeza, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y en esa condición hoy en día, cada uno se tiene que revisar. Y cada uno tiene que tomar decisiones y cada uno sabrá si despierta o no. Pero Dios está hablando. A José le habló en sueño. A ti te está hablando en este culto.